a todos, soy Pablo Veloso y si nosotros observamos con detalle nuestra vida, observamos con detalle cómo somos, cómo reaccionamos, qué nos pasa, cuándo nos pasa, de qué maneras, vamos a ir descubriendo que hay un patrón en nosotros, hay algo que se repite, hay algo que continuamente está volviendo a ocurrir. Quizá tenemos el patrón de Sísifo y cada vez que vamos a lograr algo lo perdemos. Quizá tenemos el patrón de Aquiles que por un momento de fama y de gloria prefiere sacrificarlo todo. Quizá tenemos el patrón de Odiseo que quiere volver a casa, o quizá el patrón de, no sé, de Arjuna que está confundido en medio de un campo de batalla. Es decir, hay varios patrones que no son más que la combinación de conductas humanas, ¿no? Es decir, si a mí me educan de una manera, al otro de la otra, cada uno va a tener nuestra manera de ser, su manera de ser, pero las combinaciones infinitas entre posibilidades, entre educaciones, van generando patrones, no digo únicos, porque esa es la cuestión, no son únicos, son patrones que se suelen repetir, porque la historia es grande, ¿eh? A veces uno se cree muy único, pero vivió mucha gente parecida a uno por ahí. Y bueno, cuando uno descubre cuál es su patrón, de repente yo descubro que me parezco, qué sé yo, al patrón de Julio César, y un poquito al patrón de tal otro que tiene algo de Julio César, pero a su vez tiene otra modificación. Entonces como que voy ajustando y perfilando quién soy, ¿no? Cuando yo descubro eso, puedo optimizarme, puedo hacer como un upgrade, así como cuando uno tiene Windows, qué sé yo, XP, y lo va mejorando y va subiendo a Windows, no sé si venía 2000, después el Vista, después así hasta llegar al Windows 10, que es el que hay ahora, ¿no? Pero imaginemos que yo creo que soy Linux o Mac, y resulta que intento hacer un upgrade, una actualización de Mac o de Linux, pero yo tengo Windows. Entonces digo, oh, pero ¿por qué no me funciona? La verdad, nada de lo que hago parece cuadrar. Claro, porque estás queriendo mejorar algo que no sos. Entonces siempre Windows va a volver a aparecer, porque si en el fondo sos Windows, así de simple. Entonces el conocer estos patrones resulta un hecho muy interesante, porque nos permite ver justamente quiénes somos, cómo somos, nos permite hacer modificaciones menores siempre, que van muy acordes a lo que somos, que no lo contradicen. Entonces, conocer nuestro mitologema, y digo mitologema porque en la mitología del mundo uno puede encontrar justamente reflejado ese comportamiento en muchos personajes, y cuando uno lo ve ahí, lo reconoce, se anima a transitarlo mucho más, lo explora, es como que esas mitologías te dan herramientas para poder explorar mucho mejor lo que uno es. Y entonces uno acaba así viviendo su propia vida y no la vida de otro, no una vida de prestado, de pretender, ¿no? de creer que uno es lo que uno no es, que eso siempre lleva al fracaso, ¿no? Y a la frustración. Entonces, para evitar eso, justamente buscar el propio mitologema. Y si el mitologema es trágico, porque ¿qué pasa? Claro, uno dirá, ¿y si me toca a mí un mitologema trágico, como el de Jesús, uno de fracasado, uno de... que son los guiones que propone Verne también, Eric Verne, ¿no? Bueno, si te tocó ese, te tocó ese. O sea, ¿qué te anda quejando? Es lo que te tocó. Entonces, ¿se cambian los mitologemas? A veces sí. A veces a lo largo de la vida hay uno predominante, no lo decide uno, y a veces ese empieza a aflojar y viene otro. Sí, puede ser, o puede ser que no. Lo importante es detectar cuál es, y una vez que uno lo tiene, aceptarlo, mejorarlo hasta donde se pueda, vivirlo, pero no intentar, que eso es muy importante, no intentar que ocurra otro distinto al que uno tiene.
Y así yo creo que las cosas van bien. Así es cuando uno entra en consonancia con uno mismo. Como decía San Martín, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Para pensarlo.